Hola, en esta clase vamos a ver lo último del curso. En particular vamos a ver la arquitectura lambda en profundidad. Más que nada es un repaso de todo lo que hemos visto y ir conversando sobre lo que hemos ido aprendiendo. Como recordarán, vimos que la arquitectura puede ser implementada en cualquier sistema de datos. Esto es súper general, no estamos encasillados en dedicarnos en un rubro en particular. Podemos eh, usarlo en cualquier caso, ¿ya? También vimos que la arquitectura tiene distintos componentes y principalmente todo está separado en nuestras tres capas, que son la patch layer, la serving layer y la speed layer. También partimos viendo preguntándonos qué es lo que hace un sistema de datos. Eh, La respuesta fue bastante simple en ese sentido, viendo que al final de todo lo que nosotros estamos buscando es hacer una consulta, y esa consulta es una función que recibe como input toda la data disponible. Dependiendo de los casos, esta función podría ir variando, digamos, pero se sigue manteniendo la misma idea original. También vimos que las consultas, cómo las vamos a efectuar, dependen en tres aspectos principales. Está por un lado el tiempo en que toma correr una query. También tenemos qué tan actualizada está la query al momento de realizarla. Y también en algunos casos, pensando en que se necesita un sistema que pueda tener una buena performance, qué tan precisa es la query. Porque si recordarán, en algunos casos proponíamos que uno podía tener una aproximación sin necesidad de tener el resultado exacto. Luego, una parte muy importante es que los sistemas de datos siempre va a estar presente el error humano. Entonces necesitamos poder diseñar nuestros sistemas procurando que sean tolerantes al fallo. Esto puede ser desde haya un fallo desde las máquinas, cuando las mismas máquinas tienen algún error, de que no sé, se corrompe el disco duro, la máquina explotó, aunque uno pueda creer que la probabilidad de eso es muy baja, si es que uno está trabajando con un clúster donde tienen muchas máquinas eh, trabajando simultáneamente, sí es posible encontrar este tipo de errores donde alguna máquina deja de funcionar. Entonces por eso empezamos a ver que necesitábamos tener un sistema que pudiese replicarse, y bueno, y como mencionábamos, el error humano siempre está presente. Entonces, como al final del día siempre hay un humano que está trabajando en esto, necesitamos tener ciertos mecanismos que nos garanticen que podamos recuperarnos en caso de que se cometa algún error. También aprendimos que no podemos tener siempre la disponibilidad y la consistencia al mismo tiempo cuando estamos trabajando bajo un sistema particionado. Eso era el teorema CAP que llamamos. Y al final del día teníamos que tener una decisión sobre qué es lo que necesitamos. Hay que escoger entre la consistencia y la disponibilidad, pero no podemos tener ambas, ¿ya? Luego aprendimos sobre la inmutabilidad de los datos, que era un concepto bien importante cuando estamos hablando en un sistema de datos en el mundo de Big Data. Sobre todo si nos ponemos en el contexto que la experiencia previa que ustedes puedan haber tenido antes de tomar este curso es que están más familiarizados con conceptos de la base de datos relacionales, como lo es CRUD. ¿Por qué estos conceptos chocan un poco con la filosofía que vemos acá? Porque bueno, en CRUD la U y la D nos están diciendo que podemos actualizar nuestros datos y también los podemos eliminar. Mientras que en la concepción de nuestro sistema, si queremos tener un sistema que sea completamente tolerante al fallo humano, eh, necesitamos procurar que nuestra data sea inmutable. Entonces, al hacer que nuestra data sea inmutable, ya dejamos de pensar en ese paradigma CRUD, sino que ahora tenemos un nuevo paradigma. Con lo anterior entonces podemos ver las justificaciones de cómo emerge la arquitectura lambda. Al final lo que estamos buscando es tener un master dataset que va a estar constantemente creciendo y necesitamos hacer consultas
sobre nuestro master dataset. Entonces, la idea es poder tener una arquitectura que haga los menores sacrificios posibles para poder responder a un sistema que va a estar constantemente creciendo. Pasando ahora a hablar sobre la batch y la service layers, partimos diciendo que hacer una consulta sobre toda la data era algo que era impráctico. Entonces, la solución que encontramos era tener nuestra batch layer que fuera capaz de hacer consultas precomputadas y luego esas batch layers, esas batch views que vamos generando, van siendo indexadas para poder ser consultadas luego con una latencia baja. A esta indexación de batch views le llamamos nuestra service layer. Luego, para compensar lo que no está siendo almacenado en la service layer, dado el delay que se produce, se propone la speed layer como una respuesta. Ahora, si bien es cierto, esa es la solución, también ahora podemos empezar un poco a cuestionar los pasos previos que hemos hecho. ¿En qué sentido? De que, claro, nosotros dijimos que la mejor forma de poder tener nuestras consultas en la batch layer era haciendo algoritmos recomputacionales. Pero quizás hacer algoritmos incrementales en la batch layer, tratando de evitar que el delay entre la service layer y la speed layer no sea tan grande, no necesariamente es una idea tan loca. Podemos ver un ejemplo bastante simple. Supongamos que estamos construyendo una vista que lo que busca es tener un conteo global. Este caso es claramente un algoritmo incremental, va a ser siempre superior a un recomputacional. Pensemos que en un conteo global donde no necesitamos especificar usuarios, por ejemplo, que están visitando únicamente un sitio, que en ese caso sí necesitaríamos estar contabilizándolos de alguna forma únicamente, pero en este caso, si lo que buscamos es hacer una consulta global, claramente utilizar algoritmos incrementales va a ser mejor, obteniendo una mejor performance. La idea entonces es poder quedarnos con lo mejor de los dos mundos. Veamos un ejemplo. Pensemos en el caso de inferir el cumpleaños de una persona a partir de su edad. Tenemos un crawler que podría estar continuamente revisando la edad de una persona, que no publica su fecha de cumpleaños, digamos, publica su edad. Estamos continuamente observando la fecha y en algún momento la edad cambia, entonces podemos inferir que cuál fue la fecha del cumpleaños. ¿Ya? Ahora, pensemos, ¿tiene sentido volver a recomputar el algoritmo para poder inferir la edad si es que no hemos obtenido una nueva muestra de la edad de la persona? Claramente ahí no tendríamos sentido de volver a recomputar porque de cierta manera sabemos que no hemos obtenido ningún nuevo dato que nos permita inferir la edad. Entonces, ¿para qué vamos a recomputar si sabemos por los datos que nosotros estamos recopilando que no vamos a poder saberlo? ¿Se entiende? Ordenando entonces las ideas previas, la idea sería la siguiente. Primero, vamos a obtener todo un batch de datos de las personas de las cuales tenemos una nueva muestra de la edad. Luego, en el siguiente paso, para todas estas personas que tenemos una nueva muestra, obtenemos toda la data histórica sobre estas mismas muestras, ¿ya? Sobre las personas relacionadas a las muestras. Tercero, sería recomputar utilizando los datos que tenemos de la parte 1 y de la parte 2. Y por último, haríamos un merge entre las distintas vistas para poder generar la más actualizada. Lamentablemente, el caso que acabamos de mostrar no es el ideal porque entre el paso 1 y 2, cuando hacemos la parte 2 de poder traernos los datos de las personas, los datos históricos de las personas que obtuvimos una nueva muestra de su edad, para poder hacer esa parte
vamos a necesitar recorrer todos los datos de todas las personas, ¿ya? Y eso indudablemente no es muy eficiente. Ahora, eh, lo bueno es que hay formas de hacer esto mucho más eficiente, que es, por ejemplo, tener una estructura de datos que se llama Bloom Filter. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este Bloom Filter? ¿Por qué haría algún cambio? Esto se debe a que funciona más bien de una manera probabilística. ¿Qué quiere decir esto? Que al Bloom Filter nosotros podemos preguntarle si es que contiene una ID o no la contiene. Pero la respuesta que nos va a entregar no es determinística, sino que tiene cierto error. Lo bueno es que, si bien es cierto, tiene falsos positivos, no nos entrega falsos negativos. El procedimiento entonces quedaría de la manera que podemos ver aquí. Lo importante es notar el rol que tiene el Bloom Filter. Como dijimos previamente, el Bloom Filter lo que va a hacer es poder determinar si es que a un ID, si es que contiene o no contiene un ID. Entonces, una vez que el Bloom Filter nos responde eso, sobre este dato en particular que le consultamos, luego eso nos permite tomar la decisión si es que tenemos que consultar o no en nuestro master dataset, ¿ya? Ahora, como podemos ver acá, la data relevante que obtenemos, habiendo pasado por el Bloom Filter, nos va a traer casos que no nos interesan, pero indudablemente va a ser una cantidad mucho menor que la que hubiese sido si hubiésemos consultado todo el master dataset. Y bueno, dado que vienen algunos casos que no nos sirven, tenemos que hacer un join con nuestros datos originales y así hacemos ese match para poder saber finalmente cuál es la data que realmente nos sirve. La experiencia nos muestra que haciendo una recomputación parcial como la que acabamos de ver, se pueden lograr algunas mejoras cercanas al 70% en cuanto al tiempo en que se le toma poder implementar este tipo de cosas. Claramente depende finalmente de la cantidad de datos que se tengan, de las máquinas, de cómo es nuestro clúster, pero indudablemente va a haber alguna mejora en cuanto al rendimiento. También podríamos pensar que podríamos tener una batch layer que tenga un rol completamente incremental, pero estaríamos perdiendo al final todas las ventajas que hemos estado hablando de poder tener una batch layer que sea recomputacional. También sería completamente viable construir nuestras vistas y poder verlas directamente en lo que es nuestra batch layer. Podríamos ahí tratar de almacenarlas. Ahora también, si hiciéramos eso, estaríamos un poco como renunciando a lo que ganaríamos teniendo una service layer más formal. Eh, si es que hiciéramos esto, nuestro código claramente no va a ser muy fácil de mantener, ya que estamos dándole tareas para la cual la service layer las hace de una manera más simple. También la performance es mucho más predecible en un sistema como la Service Layer porque sus tareas son mucho más acotadas. Entonces, al final, claro, podríamos tener nuestras vistas generadas directamente en nuestra batch layer, pero hacer eso tendría también eh, sus puntos en contra. Ahora, otra opción posible también, siempre tratando un poco como de ver las ventajas de cada una de las opciones que tenemos, es que en ningún lado también está escrito en piedra que necesitemos tener solo una batch layer. Podríamos tener más de una, múltiples, y que cada una de estas tenga algún rol distinto. Ejemplo, podríamos tener una batch layer que tenga un rol más bien de almacenar datos históricos. Podríamos tener otra batch layer que de alguna forma sirva para ayudar a una serving layer
y así podríamos como empezar a complementarlos. La idea siempre es ver cómo se adapta nuestras herramientas a las distintas situaciones y así poder escoger el mejor diseño. Pasemos ahora a ver dos ejemplos en los que analizamos cómo cambia nuestro clúster, su rendimiento, dadas ciertas condiciones. Veamos el primero. Tenemos una situación en la que decimos que doblar el tamaño de un clúster hace que la latencia baje de 30 horas a 6 horas. Es decir, duplicamos el tamaño, pero nuestra mejora fue mejor de lo esperado. Veamos por qué se debe eso. Para poder apoyarnos en encontrar una respuesta a esto, vamos a ver una fórmula bastante sencilla que nos permite darnos alguna idea. Para esto vamos a definir ciertas variables. Vamos a definir t como el tiempo que se demora en ser procesado un flujo. Tenemos O, que corresponde al overhead del flujo. ¿Qué es el overhead? Es básicamente nuestro costo inicial por hacer una consulta. Si recordarán, cuando estuvieron trabajando en sus respectivas tareas, si es que uno trata de hacer una consulta donde el resultado uno sabe a priori que es vacío, esa consulta no se va a demorar un tiempo cero, sino que tiene que procesar y luego del resultado uno se va a dar cuenta que tenía cero. Ese tiempo inicial que uno tiene que asumir, ese es el que llamamos overhead. Luego tenemos h, que va a representar el número de horas que queremos procesar en una iteración. Y por último tenemos p, que es el tiempo dinámico de procesamiento. Usando entonces las variables que dijimos previamente, podemos tener la siguiente fórmula, que el tiempo va a ser igual al overhead más las horas multiplicadas por nuestro factor de procesamiento. Si queremos encontrar el momento en que tenemos un flujo estable, eso va a ocurrir en el momento en que el tiempo total sea igual a la cantidad de horas que queremos procesar. De esa forma, la fórmula anterior nos queda como t igual o partido 1 menos p. Con la relación entonces vista anteriormente, podemos inferir que el overhead tiene una proporción lineal respecto al tiempo final. Entonces, si mejoramos en un 25% del overhead, significa que nuestro tiempo final también se debe mejorar en un 25%. Sin embargo, si notamos lo que ocurre con P, podemos ver que no tiene una relación lineal, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos en la situación, en el primer ejemplo que vimos, en el que aumentábamos el tamaño de nuestro clúster, entonces podríamos formular dos tiempos como lo vemos acá. Tenemos primero un tiempo en donde tenemos el overhead con 1 menos p y en el siguiente caso tenemos el overhead partido 1 menos p medios. Ahora, si vemos la relación, nos quedaría de esta forma. Y si hacemos un gráfico de esto, podemos entonces ahora inferir sobre P lo que está ocurriendo. Recordaremos que en el caso que estamos analizando, duplicamos el tamaño de del clúster, pero la mejora fue mejor que lo esperado. Como podemos ver aquí en esta curva, podemos notar entonces que si es que teníamos un P bastante bueno, significa que al duplicar el tamaño del P, no va a haber una mejora. En caso contrario, si teníamos un P que estaba llegando a su límite, significaría que al duplicar su tamaño
va a tener una mejora superior a lo que hubiésemos esperado simplemente por duplicar el tamaño. En el segundo ejemplo, vemos que un error de configuración hizo que hubiera un 10% más de fallas, pero lo que nos provocó en performance es mucho más dañino de lo que parece, ya que, por ejemplo, pasamos de tener 8 horas nuestras consultas a tenerlas en 72 horas. Entonces hacemos el mismo ejercicio que hicimos en el primer caso. Podemos ver aquí plantear cómo cambian los tiempos en las dos situaciones. Podemos hacer un análisis similar de los ratios y graficando podemos ver qué es lo que está pasando. Que cuando tenemos un P que se acerca a 1, cualquier daño que tengamos va a producir una pérdida muy grande. Es por eso que, aunque haya sido un 10%, ese 10% provocó que nuestra performance descendiera 9 veces. Como podemos ver aquí, al parecer un 0,7 de P pareciera ser un número bastante razonable para evitar que algún fallo nos pegue muy fuerte en la performance de nuestro sistema. Importante entonces, nuestro P debiese mantenerse alejado de 1 para no tener caídas tan bruscas y como pudimos ver 0,5 pareciera ser como el número mágico, ya que ahí es donde tenemos el costo-beneficio que mejor podríamos esperar. Pasando ahora a hablar sobre la speed layer, recordemos que el rol principal que tenemos acá es de poder suplir la diferencia de datos que no alcanza a ser procesado por las otras capas. También es importante que recordemos que mayoritariamente el procesamiento que se hace aquí es incremental porque eventualmente los datos aquí van a ser sobrescritos, no tienen una relevancia. Incluso podemos observar que las herramientas que estamos utilizando coinciden con esta misma idea, ya que eh, hacer un insert en Cassandra corresponde a hacer un update. Entonces podemos ver que está quedando bien implementada la idea que estamos buscando. Si bien es cierto, cuando empezamos a hablar sobre la speed layer, mencionamos que de alguna forma se parecía la speed layer a lo que conocemos con las arquitecturas tradicionales. Si bien en parte se parecen, en realidad no es tan así porque eh, hay ciertos problemas que no son, que la speed layer no se tiene que hacer cargo. Por ejemplo, el desafío operacional de poder escalar con bases de datos relacionales más tradicionales no es sencillo, mientras que en nuestra speed layer, con las herramientas que nosotros hemos propuesto, la idea es que, claro, si bien es cierto, la speed layer tiene un rol de tener data temporal que va a ser mucho menor a la data que está en nuestra batch layer, aún así son grandes cantidades, entonces necesitaríamos de todas formas tener una base de datos que nos permita poder armar un clúster con esto. Y bueno, entonces esos desafíos están incorporados en la speed layer que nosotros planteamos en esta arquitectura lambda, entonces estaría libre de esos problemas. Además, por otro lado, como la speed layer constantemente borra los datos, no tiene que preocuparse de poder mantenerlos. Mientras que en un sistema tradicional, en el que no se tienen en consideración todos los aspectos que nosotros consideramos en nuestra arquitectura, probablemente sí hay datos que aún así tengan que, por ejemplo, perdurar. Ese tipo de desafíos se hacen más sencillos si es que utilizamos nuestra arquitectura. Bueno, y también hay una última capa en nuestra arquitectura que queda más bien propuesta,
Hay herramientas hoy en día que permiten obtenerla, pero que corresponde al paso final, que se mezcla lo que es la vista que consultamos en nuestra Service Layer con la vista generada en la Script Layer. Necesitamos al final tener una respuesta única. Entonces, a esa respuesta única que hace este merge entre las dos líneas que tiene nuestra arquitectura, a eso es lo que denominamos la Query Layer. Ahora, ¿cómo podemos hacer este merge? La forma más sencilla y natural de poder resolverlo es pensando siempre en algún dato que esté orientado al tiempo, ya que eso corresponde a una forma sencilla de poder hacer el merge. Ya para ir finalizando entonces esta clase y lo último respecto al curso, estas ya vendrían a ser las últimas palabras. Em, Durante lo largo del curso pudimos utilizar distintas herramientas como Hadoop, JCascalo, Kafka, Cassandra, Storm. Y estas herramientas nos permitieron poder ilustrar lo que estábamos buscando con la arquitectura Lambda. Pero es importante notar que la arquitectura Lambda va más allá realmente de estas herramientas. Estas herramientas fueron un simple ejemplo de cómo podemos representar la arquitectura, pero en ningún caso la arquitectura está amarrada a estas tecnologías. O sea, ustedes pueden aplicar estos mismos principios que aprendieron utilizando las tecnologías que más se le acomoden. Es más, podríamos incluso decir que la arquitectura va más allá de las herramientas que hemos visto y que podrían estar hoy disponibles para poder utilizar. Porque, como hemos hablado, hay muy pocas opciones para lo que buscamos en nuestra Service Layer. Y también en cuanto al tema de expirar los datos en nuestra Speed Layer, esa es una parte que con las herramientas que hemos utilizado hoy aún se tiene que ir haciendo manualmente, eh, incluyendo lo último que acabamos de hablar sobre la Query Layer. Entonces, si bien es cierto, las herramientas que vimos nos permitieron poder aprender ciertas cosas, poner en práctica lo que aprendimos con la arquitectura, hay ciertas partes que aún están quedando fuera de las herramientas que actualmente disponemos. Bueno, y mientras no tengamos las herramientas idóneas para poder hacer todo lo que buscamos con esta arquitectura, mientras tanto, en verdad ustedes pueden seguir tratando de utilizar las bases de datos tradicionales que han usado antes y en esto mismo incorporar los distintos principios que hemos aprendido en esta arquitectura utilizando la base de datos tradicionales. También es una opción. Ahora, claramente construir un sistema de manera que pueda trabajar de manera paralela, utilizando arquitecturas tradicionales, va a ser más complicado. Entonces, si es que en algún momento están pensando en tener un clúster, claramente tienen que optar por las herramientas que están diseñadas para eso, como son las que hemos estado viendo a lo largo del curso. Otro punto importante sobre la arquitectura lambda es que de alguna forma resolvimos este dilema entre normalizar y desnormalizar los datos. Y otro punto también inconsiderante, que es importante considerar, es la tolerancia al error humano. ¿Ya? En nuestra arquitectura esto fue un punto que estuvo siempre presente y que lo soluciona de una manera bastante limpia. Entonces, si ya deciden en algún momento crear su propio sistema de datos, es bueno que tengan presentes estos conceptos porque aunque no utilicen las mismas tecnologías, sí los principios les van a seguir sirviendo y van a seguir siendo válidos. Por último, la arquitectura lambda me parece que es una buena arquitectura. No sé si sea la mejor de todas. En Internet uno puede encontrar algunas otras arquitecturas en sistemas de Big Data. Eh, Hay autores, por ejemplo, que proponen de que eventualmente tú podrías hacer todo utilizando tecnologías como las que usamos
en, en la speed layer. Hay una arquitectura que le llaman la capa architecture. Pero al final eso queda un poco a juicio de cada uno de ustedes, de ver con qué se quedan de la arquitectura. La principal razón para enseñarla en el curso es que nos permite de una forma coherente poder utilizar las herramientas que existen en el mundo de Big Data. Nosotros vimos algunas de las herramientas, pero si alguno de ustedes se empieza a meter en este mundo, va a descubrir que existe muchísimas herramientas. Y bueno, ¿por qué existen muchísimas? Porque al final las personas que crean cada una de estas lo hacen tratando de resolver un problema en particular, que se les dio bajo sus circunstancias y ellos elaboran alguna herramienta que les permite solucionarlo de la mejor manera en que lo pensaron y así es como después lo liberan. Entonces, lo bueno de haber planteado esta arquitectura a lo largo del curso es que le pudimos dar coherencia y nos permite también poder saber en qué momentos es bueno utilizar cada una de estas tecnologías. En lo personal, si es que hay alguien que le interesa seguir abordando los temas que vimos acá, eh, al menos lo que yo veo que tiene como harto crecimiento y necesidades en la industria es, de todas las herramientas que vimos, yo creo que iría por el lado de entre Kafka y lo que vimos en Cassandra. Eh, Incluso el Kafka hoy en día ha crecido ya bastante, teniendo también ciertos componentes que eh, pasan a ocupar lugares que nosotros hemos visto, por ejemplo, con Storm. Hoy en día Kafka tiene un procesamiento en stream también. No es el más potente como Storm, pero sí le da como cierta facilidad de mantenerse en un único ecosistema. Entonces, mi recomendación final sería eso, de que si es que hay alguien que le interesa seguir en el tema, seguir aprendiendo, se meta más en lo que es Kafka y también lo que podría ser Cassandra. Espero que hayan aprendido en el curso y nos vemos.